Muy buenas, que Dios les bendiga. Tiempo de Cuaresma. Y hoy voy a hablar sobre algo que se llama economía cristiana. Y ustedes dirán, ¿economía cristiana? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque hoy en día, miren, la iglesia, a pesar de que no se mete en política y de los innumerables beneficios que nos ha traído eso de la separación iglesia-estado, no podemos dar la espalda a asuntos sociales que atañen a los fieles, bien inquietándolos o bien dejándose seducir por un populismo muy común en estos tiempos. Fíjense, cuando se habla de la economía marxista o comunista, se enarbolan ya las banderas de que Cristo era comunista, con aquello de que era más fácil que entrara un camello, que dejen de decirle era camella que no es por el dromedario, sino una soga que era de dimensiones muy gruesas y que por supuesto no entraría por el hueco de una aguja. Y cuando Cristo dice que es más fácil que entrar un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos, esto también lo coge el marxismo y el comunismo y lo enarbola como una bandera roja. Y en ese famoso llamado de deja todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme, se sentaron bases como la teología de la liberación en América Latina y del famoso comunismo cristiano, siendo estas cosas muy erróneas. Y eso es politizar la fe, que hoy en día marcha a todo tren en algunas iglesias esto de politizar la fe, hasta que la católica ya sabemos de lo que adolece, pero ya se ha ido metiendo en las iglesias ortodoxas y ya se hacen las iglesias más política que misa. Pero bueno, entonces miren, los ricos, por otra parte, hablé de Máximo, los ricos se excusan en parábolas como la del Señor y los obreros, que el siervo no es superior a su amo y que de dónde entonces se sostenía el ministerio de Cristo. También dicen, ¿de dónde se sostenía el ministerio de Cristo? Claro que era de capital privado. Tienes razón, pero primeramente debemos decir que Cristo ni es de derecha ni es de izquierda. Cristo es Cristo y punto. ¿Dónde comienzan las bases de la economía cristiana? En las primeras comunidades. ¿Cuál fue la primera comunidad? Bueno, a la muerte de Cristo, la primera comunidad en efecto fue la de Jerusalén, que vivía en una especie de comunismo. La comunidad de Jerusalén. Los cristianos dejaban sus bienes a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasó? Que no funcionó y los apóstoles se las vieron negras, como decimos en nuestra América Latina, se las vieron negras, pasaron hambre porque el comunismo como utopía iba bien, pero en realidad era una catástrofe. La primera comunidad de Jerusalén trató de vivir en un comunismo, no sirvió. Y es porque, mire usted, esto no es un problema político, pero fíjese usted, cuando usted trabaje mucho o poco, cobra un peso, pues ni trabaja motivado ni con ganas, ni de buena gana, porque al fin y al cabo va a ganar lo mismo. Y esto se observa en el maltrato existente incluso en mi país, que es Cuba, en las instituciones, donde vas y te tratan mal, o se van temprano, o se llega a lo peor, que es prácticamente unas instituciones que están plagadas de una corruptela adentro. Y vas a solicitar un documento y son 150 días. Entonces se va creando un entramado, señores, muy, muy doloroso. ¿Por qué? Porque bueno, al final trabajo por un peso, trabajé mucho o poco, me van a pagar lo mismo. Lo mismo voy al trabajo que no voy, que llego tarde y me voy temprano. Y eso adolece mucho cuando hay esta forma de economía. Como tiene un salario, yo les decía, trabajas si quieren. Si quieren te atienden y si quieren no. ¿Por qué? Porque eso es economía centralizada y esa propuesta siempre da el traste con la máxima de la realidad. Y la realidad, señores, es y será siempre superior a la idea. Entonces, si todo el dinero iba a los apóstoles, pues oye, da igual ir a cegar, da igual ir a trabajar o no, si al fin de cuentas es todo lo mismo. No hay una meta alcanzable. Le damos a los apóstoles lo que queda. Y así funcionaba la comunidad cristiana, la comunidad de Jerusalén, hasta que llega el momento que traigan lo que puedan. Y esta vez que decía, bueno, yo llevo un pan al día y se acabó. Pero iban aumentando los cristianos y ahí llega un momento en el que el mismo Pablo de Tarso tiene que decir, ayúdenme, porque hay comunidades de cristianos que no tienen esa misma posibilidad económica.
No había para mantener a todos los cristianos. No había. Entonces, ¿qué pasó? Que la iglesia, del fatídico error del comunismo, cayó indefectiblemente en el otro error que es el capitalismo, que fue, bueno, el feudalismo, que es el capitalismo de hoy. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno trabaja de forma centralizada le da lo mismo como queden las cosas, se fija en cabo, tengo un sueldo fijo. Pero cuando uno trabaja de forma individual, ahí sí que hay que trabajar todos los días para crear más capital. No hay hora, no hay tiempo, no hay feriados y nace otro mal entonces, que es la explotación del hombre por el hombre. Y el padre Benítez, que le aconsejaba así a doña Eva Perón, cuando su famosa Fundación Eva Perón, que llevaba su nombre, la Fundación Eva Perón, le decía lo mismo. El problema de la economía no se puede resolver, señora. Porque en el comunismo y no había forma de resolver entonces los problemas del mundo económico. ¿Por qué? Porque entonces en el comunismo te explota el Estado directamente y en el capitalismo te explotan los ricos con permiso del Estado, que no se preocupa mucho de eso. Por eso es que ningún sistema político y de gobierno ha podido resolver la cuestión de la economía. Ni existe sistema que pueda paliar los problemas económicos. No existe. Entonces, el comunista que es cristiano dice, hay que quitarle a los ricos y darle a los pobres, porque sí. Y el demonio es el empresario y el emprendedor, que quizás es un hombre justo, y le arrebatan lo que es suyo porque sí. El capitalista que es cristiano dice, voy a explotar a estos pobres para quitarles aún lo que no tienen y yo tener más y más. Así explote hasta la última dignidad humana. Entonces, ni es cristiano el izquierdista ni el derechista, por mucho que se saque a Cristo de contexto. Entonces, ¿qué es la economía cristiana? Miren, señores, la economía cristiana es aquella forma en la que el hombre vea al semejante como su hermano y ponga como centro de la vida la dignidad de todos los hombres, moviendo a ser piadoso y humano con el prójimo. Y la piedad no se impone por decreto, hermanos míos. Entonces, si usted tiene una gran empresa y usted maneja buena plata, pero lleva a la práctica la máxima cristiana de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, entonces usted es capitalista, sí, pero usted es cristiano. Porque usted ha colocado al hombre como Cristo quiere que lo coloque, ayudando a su hermano. Al contrario, que tenga mucho dinero. Mejor que usted tenga bastante dinero para que ayude a sus hermanos que están necesitados. Y si usted dice la máxima comunista de que todos somos iguales y es capaz de entender la pluralidad de pensamiento económico, distribuyendo equitativamente la riqueza y moviendo al hombre a ser altruista, pues usted es un comunista cristiano. De tal forma, señores, que la economía cristiana no es un decreto, sino un proceso que involucra la máxima que yo cité anteriormente, que es dar de comer al hambriento, de beber al sediento, entre otras. Pues la salida más cercana que hemos tenido en el mundo han sido las fundaciones, bajo el gobierno que sea. ¿Por qué? Porque una fundación con principios altruistas, con intervención obrera y privada, se sostiene. Si no es por fundación y usted gobierna por decreto, pues se bandea de un lado hacia el otro y ni es de un lugar, ni es del otro, ni es obrera, ni es privada y se cae el proyecto. Por eso es que las fundaciones son las que más han aguantado siempre todo tipo de capital. Y así todo no se soluciona el grave demonio económico. Porque siempre habrá quien no querrá dar y el otro que lo obligará a que dé. Por ello el que no da, sencillamente, no es cristiano, no lo es. Ahora bien, ese trabajo es eminentemente pastoral y no de gobiernos. ¿Por qué no? La democracia cristiana ha captado este hecho a la hora de hacer campaña. O sea, ni ellos ni los demócratas cristianos han podido resolver esto. Entonces, ¿qué es el comunismo? Pues bueno, es como un escaparate donde no hay nada que comprar. Y el capitalismo es el mismo escaparate lleno de cosas que no todo el mundo puede comprar. Entonces ningún extremo ha sido ideal.
Y ya hablamos de los apóstoles. Quisieron implantar un comunismo y la cosa se cayó. Entonces la iglesia posterior dijo, vamos a implantar el feudo. Y al final la cosa se acabó también. Se terminó por acabar. Se cayó. Cuando quisieron vivir como comunistas en primitivo, no les fue bien. Se murieron de hambre. Y cuando la iglesia metió el feudalismo, pues se acabó bien mal. Y por eso es que hoy, antiguamente, las monarquías eran la regla y las repúblicas la excepción. Hoy mire ustedes cuántos países hay que son república y cuántos hay que son monarquía. Hoy por hoy las repúblicas es la norma y las monarquías la excepción. Entonces, y digamos que incluso las monarquías de hoy viven en un estado de laicidad. Son laicos. En un estado laico, donde el rey es una figura que no manda. Excepto en algunos Emiratos Orientales, los jeques y estas cosas, que eso es otra cosa. Eso ya tendríamos que hablar de una economía islámica, o musulmana, como ustedes quieran llamarle. Pero en la nuestra, en la cristiana, cuando los apóstoles dijeron tienen que dar todo lo que haya y dar un diezmo, la gente empezó a trabajar sin deseo, porque al fin y al cabo, para que se lleven el dinero de los apóstoles, si son los que más ganan, no, esa economía centralizada yo no la quiero, coja un pan y siga. Pero llegó un momento que había muchos cristianos y usted seguía dando un mismo pan. No había para alimentar a tanto. Ese comunismo les fue mal, se cayó, y después la iglesia dijo, no, ahora es al revés. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es explotar a las comunidades cristianas. Y empezó todo lo que Lutero realmente señaló y que es muy válido. Por eso con nuestros hermanos protestantes, Lutero es una figura muy importante en la iglesia, aunque han querido ahora, últimamente, la iglesia de Roma ha querido últimamente reivindicarlo y decir que era bueno. Sí, pero estuvieron siglos diciendo que Lutero era un loco, que era un demente. No, la iglesia dijo, ¿de qué forma yo quito el dinero aquí más rápido? Pues poniendo pecado, concediendo indultos, págame por aquí, págame por allá, haciendo el feudalismo, empezó a esclavizar personas. Entonces nunca le fue bien a la iglesia siendo comunista, ni siendo capitalista con el feudo. Entonces, Cristo no fue ni un comunista ni un capitalista. Cristo fue un humanista. Que existan sacerdotes y miembros del clero que sean comunistas y no lo digan y usen a Jesús, y que haya capitalistas y no lo digan y usen a Jesús, ya eso es cosa de cada cual. Y por ello la iglesia sirve siempre de puente. Si el obrero es bueno en la obra pastoral, y por eso es que mediamos mucho entre bandos, porque los bandos se matan por ideologías políticas, pero la iglesia no. Porque nosotros no poseemos o no debemos poseer otro bien que no sea el de las almas. Y eso es una verdad. ¿Cuánto dinero tiene mi iglesia? No. Pues te aseguro que no tiene. Ahora, ¿cuántas almas? Muchas. Entonces, como yo no gano nada, y la iglesia, y déjeme decirle, estaba el padre Benítez, pero como él, déjeme decirle, muchas personas, el cardenal Zamoré, hay muchos sacerdotes honrados y honestos que han mediado entre facciones políticas. Y otro ejemplo, el cardenal Silva Enrique, cuando el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno demócrata cristiano fue el que se buscó para tratar de sacar a Chile de ese conflicto social, porque era un hombre que no tenía la necesidad económica de pertenecer a un partido, o de, como decimos nosotros, tirarle toallitas tibias a un partido u otro. El cardenal Silva Enrique, para mí un hombre realmente honorable. Entonces, ¿qué economía y qué sociedad y qué tendencia política tenía Jesucristo? Ninguna. Entonces, ya sea usted, como le dicen, rojo o azul, si cumple esto que le diré, usted es un buen cristiano, pero lo que le diré es basado en las mismas escrituras. Si usted da de comer al hambriento, si usted da techo a quien no lo tiene, si usted viste al desnudo, si visita a los enfermos y a los presos, si entierra a los muertos, si da la limosna y la echa a los pobres, entonces, el que tenga 2 túnicas que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer que haga lo mismo, lo dice Lucas 3, versículo 11.
También dice, dad más bien en limosna lo que tenéis y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lo dice en Lucas nuevamente en capítulo 11. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto es economía cristiana pura. Si usted hace eso, disfrute, Señor, de su riqueza, que para ello Dios le provee. Y si es comunista, pues ocúpese como gobierno de brindar esto de verdad, no para vanagloriarse o ser hipócrita. Porque este mandato evangélico se le exige al cristiano, tanto de economía comunitaria como al cristiano de economía individual. Y tocando este tema es por lo que digo que todos los partidos políticos tienen una expresión en el seno de la iglesia. Son hijos de Dios y pertenecen al seno de la iglesia. Si hacen lo que el Señor recomienda en cuanto a sus economías, que es lo que les he dicho anteriormente, ¿a usted qué le importa si uno es colorado y el otro azul? Lo que pasa es que hoy en día la economía se llena de truanes de un bando y de otro y tratan de tapar con politiquerías lo que es la economía. En resumen, ¿quién puede o quién es mejor cristiano? ¿El comunista o el capitalista? Bueno, pues es mejor cristiano el que cumple en su obra social los mandatos del Señor. Ese es el buen cristiano, ese es el cristiano que necesitamos. Su tendencia política podría ser discutida en otras áreas, pero en el área económica, por supuesto, que es buen cristiano el que del color que sea haga la voluntad que dejó pautada Cristo en los evangelios. Espero que este tema sea bien acogido, que no se saque de contextos. Que Dios les bendiga siempre y hasta un próximo encuentro.